El salón de baile era un mar de luces y glamour, repleto de risas melodiosas, música de cuerdas y el tintineo de copas. En medio de aquel esplendor, un hombre observaba la escena con una calma aparente, una copa de whisky descansando entre sus dedos. Alejandro, conocido por su agudeza empresarial y frialdad calculadora, rara vez permitía que el caos de los demás alterara su impecable fachada. Pero esa noche, el caos no pidió permiso. Una mujer irrumpió en el salón, desordenada, con su vestido de novia destrozado y el maquillaje corrido en lágrimas. El bullicio se apagó como si una mano invisible hubiera cortado los cables del sonido. Alejandro la observó en silencio, su mirada atrapada por la desesperación que brillaba en los ojos de la desconocida. A pesar de la distancia, sintió como si aquella emoción desgarradora se extendiera hacia él, desgarrando la armadura de indiferencia que había construido a lo largo de los años. Por un instante, sus ojos se encontraron. Ella parecía buscar algo, alguien. Antes de que pudiera evitarlo, Alejandro sintió un tirón en su interior, algo que lo hizo dejar su copa sobre una mesa cercana y comenzar a seguirla. Como un reflejo, como si su cuerpo actuara sin esperar la aprobación de su mente. Ella salió corriendo del salón, sus pies descalzos resonando sobre el mármol mientras se deslizaba hacia el exterior. La noche era fría y la luz de la luna dibujaba sombras en las paredes. Alejandro la encontró apoyada contra una columna de mármol, su pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. Parecía diminuta, frágil y a la vez invencible en su valentía. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, rompiendo la tensión con su voz suave pero firme. Ella levantó la mirada, con ojos cargados de miedo y determinación. «No me sigas», susurró, aunque su tono pedía ayuda más que distancia. Luego, como si se desmoronara, añadió: «No le digas a nadie que me viste, por favor». Contra todos sus instintos y a pesar de la alarma que resonaba en su mente, Alejandro asintió. «Mi coche está cerca», ofreció. No hubo preguntas, ni juicios. Solo la certeza de que debía protegerla. La mujer vaciló antes de aceptar. En silencio, lo siguió hasta un lujoso auto estacionado bajo la tenue luz de una farola. Él abrió la puerta para ella y la ayudó a entrar. Alejandro sentía la curiosidad ardiendo en su interior, pero algo en la manera en que se abrazaba a sí misma, como si intentara contener su mundo roto, lo mantuvo en silencio. El motor ronroneó mientras se alejaban del salón. La ciudad brillaba a lo lejos, sus luces bailando sobre el horizonte. Alejandro observó a la mujer a través del espejo retrovisor. Parecía una figura etérea, una aparición que había entrado en su vida de manera abrupta. Finalmente, su voz rompió el silencio. «Gracias», dijo, apenas audible. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro, buscando llenar el espacio entre ellos. «Amelia», respondió ella. Luego añadió, casi como una confesión: «Estoy escapando. Mi familia, mi vida, todo está controlado». Alejandro no supo qué decir. Era un hombre acostumbrado a tener respuestas para todo, pero en aquel momento solo pudo asentir. Porque en la valentía de Amelia, en su desafío al destino, vio algo que él mismo anhelaba: libertad. El rugido suave del motor llenaba el silencio mientras el auto surcaba las calles de la ciudad, cada semáforo iluminando por momentos el rostro de Amelia. Alejandro, al volante, mantenía su mirada fija en la carretera, aunque su mente estaba lejos. La desesperación de la mujer que llevaba a su lado era algo que no podía ignorar. Era como si cargara un peso tan grande que incluso el espacio dentro del coche se sintiera más denso. Amelia miraba por la ventana, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Sus dedos temblaban levemente, como si no pudiera encontrar estabilidad en su propio cuerpo. Alejandro decidió romper el silencio. «¿Quieres contarme qué pasó?», preguntó con una voz calmada, intentando no presionarla. Amelia tardó en responder, su mirada perdida en las luces neón de los edificios que pasaban. «Es complicado», susurró al final, como si temiera que las palabras fueran una sentencia. «Tengo tiempo», dijo Alejandro,
y aunque no había insistencia en su tono, tampoco dejó lugar a dudas de que estaba dispuesto a escuchar. Ella giró la cabeza hacia él, su expresión oscilando entre la gratitud y el escepticismo. Por un momento pareció estar sopesando si podía confiar en este desconocido que, por alguna razón, había decidido ayudarla. Finalmente, suspiró. Mi familia me quiere casar con alguien que no amo. Alguien que representa todo lo que odio, comenzó, su voz temblorosa pero firme. Luego apretó las manos con fuerza, como si las palabras que seguían fueran aún más difíciles. Para ellos no soy una persona. Soy una transacción. Las palabras golpearon a Alejandro más fuerte de lo que esperaba. Años de tratar con el lado más frío de la humanidad, negocios donde el valor de las personas se medía por cifras en una cuenta bancaria, lo habían endurecido. Pero escuchar esa crudeza salir de alguien como Amelia, con su voz quebrada y sus ojos cargados de verdad, lo removió de maneras que no comprendía. ¿Y por qué esta noche?, preguntó después de un largo silencio, cambiando de carril con un movimiento fluido. Amelia se encogió de hombros, sus ojos llenándose de lágrimas que no quiso dejar caer. Porque esta noche entendí que, si no escapaba ahora, nunca lo haría. Hoy era la boda, hizo una pausa, tragando con fuerza. Pero no era mi boda, ¿sabes? Era su trato. Y yo solo era el precio. Alejandro apretó el volante, sintiendo una oleada de rabia hacia esas personas que la habían reducido a tan poco. Recordó por un momento las noches vacías en su lujosa vida, rodeado de cosas que creía importantes pero que ahora parecían insignificantes. Había algo en la lucha de Amelia que lo hacía cuestionarse cosas que prefería evitar. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó, con una curiosidad sincera que rara vez se permitía sentir. Amelia soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza. No lo sé. No tengo dinero, no tengo a dónde ir. Lo único que sabía esta noche era que tenía que salir corriendo. El auto entró a una avenida más tranquila, lejos de las luces y el bullicio. Alejandro giró hacia una calle bordeada por árboles, deteniéndose frente a un edificio alto, minimalista, con paredes de cristal que reflejaban las pocas luces de la calle. Apagó el motor y miró a Amelia. «Puedes quedarte aquí por ahora», le dijo, señalando el edificio con un gesto breve. «Nadie te encontrará». Amelia lo miró con incredulidad. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó, sus ojos buscando algo en los de él, una respuesta, una intención. Alejandro suspiró, pasándose una mano por el cabello mientras miraba al frente. No era una pregunta fácil de responder. Él mismo no lo sabía del todo. Tal vez porque en ella veía algo que había perdido hace mucho, una causa, algo por lo que valiera la pena arriesgarse. «Digamos que, estoy cansado de no hacer nada que importe», respondió finalmente, sin apartar la vista de las sombras que bailaban en la acera. Luego salió del auto y caminó hacia la puerta, dejando que Amelia decidiera si seguirlo o no. El interior del penthouse era tan frío y perfecto como Alejandro. Los muebles modernos, las líneas limpias y los ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad no tenían rastro de vida personal. Era un lugar de éxito, no de hogar. Amelia se quedó de pie junto a la entrada, abrazándose a sí misma mientras su mirada recorría el lugar. Alejandro se quitó el abrigo y lo colgó con un movimiento eficiente, como si estuviera acostumbrado a seguir una rutina precisa. Luego se giró hacia ella. «Hay un cuarto de invitados al fondo», dijo, señalando un pasillo. «Y la cocina está ahí, por si tienes hambre». Ella sintió en silencio, pero no se movió. Alejandro la observó por un momento antes de continuar. «No estás sola, Amelia. Aunque te sientas así ahora». La frase quedó flotando en el aire, inesperadamente cálida en un espacio tan frío. Amelia parpadeó,
sorprendida, y finalmente se permitió bajar la guardia un poco. «Gracias», murmuró. Alejandro asintió, pero no respondió. En lugar de eso, se dirigió hacia la sala, dejando que el silencio llenara el espacio. Desde el ventanal, la ciudad parecía un millón de historias entrelazadas, cada luz una vida distinta. Por primera vez en años, Alejandro se preguntó si una de esas historias, una de esas vidas, podría ser la suya. Y sin saberlo, Amelia comenzó a pintar con sus propias sombras y luces un rincón que él había dejado vacío por demasiado tiempo. La luz tenue del amanecer se filtraba a través de los enormes ventanales del penthouse, cubriendo todo con un resplandor suave que hacía que los bordes de los muebles y las sombras parecieran menos afilados. Amelia se despertó en una cama que no era la suya, rodeada de un lujo que parecía sacado de una vida ajena. Se tomó un momento para orientarse, para recordar cómo había llegado hasta allí. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. Entre el miedo de ser descubierta y la gratitud por la inesperada generosidad de Alejandro, apenas había dormido. Pero aquí estaba, envuelta en sábanas de algodón egipcio, mirando el techo como si ahí pudiera encontrar respuestas. Decidió levantarse. Su vestido de novia, arrugado y manchado, descansaba en el respaldo de una silla. Lo miró con desdén y optó por ponerse una camiseta gris y unos pantalones deportivos que Alejandro había dejado en una cómoda sin decir nada. Se sentían extraños en su cuerpo, pero al menos ya no llevaba encima el peso simbólico de una vida que no quería. Al salir al pasillo, escuchó el sonido de una cafetera. El aroma del café fresco llenaba el aire, arrastrándola hacia la cocina. Allí estaba Alejandro, de pie junto a la encimera, con una camisa sin abotonar y el cabello despeinado, una imagen mucho más humana que la figura impecable que había visto la noche anterior. «Buenos días», murmuró Amelia, casi con timidez. Alejandro levantó la mirada, con una taza en la mano. Su rostro estaba relajado, pero sus ojos seguían analíticos, como si estuviera evaluando cada movimiento, cada palabra. «¿Dormiste bien?», preguntó mientras le servía una taza y se la extendía. Ella asintió, aunque sabía que su sueño había sido superficial. Se sentó en un taburete frente a la barra, sosteniendo la taza caliente entre sus manos, dejando que el silencio entre ellos se asentara. Finalmente, Alejandro habló, su tono casual pero calculado. «No parece que seas de las que suelen meterse en situaciones como esta». Amelia esbozó una sonrisa amarga. «No suelo escaparme de bodas arregladas todos los días, si a eso te refieres». Alejandro arqueó una ceja, como si encontrara un matiz interesante en su respuesta. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?». Amelia lo miró directamente por primera vez desde que comenzó la conversación. Porque estaba cansada de ser la chica perfecta que sigue las reglas, la que nunca cuestiona lo que le dicen. «Si no hacía esto, mi vida ya no sería mía». Alejandro asintió, pero no comentó nada más. En lugar de eso, sacó un periódico del estante y lo colocó sobre la mesa. La cara de Amelia palideció al ver la primera plana: «Hija del magnate Gómez desaparece el día de su boda, se teme un escándalo familiar. Te están buscando». Su voz era neutral, pero sus ojos estaban fijos en ella, como si tratara de descifrar algo. Amelia dejó la taza sobre la barra y apartó la mirada. «No pueden obligarme a volver». Alejandro cerró el periódico y lo dejó a un lado. «No. No si no saben dónde estás». Ese día transcurrió en una calma tensa. Amelia permaneció en el penthouse, vagando de una habitación a otra, evitando los ventanales por miedo a que alguien pudiera verla desde abajo. Alejandro, por su parte, parecía seguir con su rutina, entrando y saliendo de llamadas de negocios, siempre sereno, como si el caos que Amelia había traído consigo no lo afectara en absoluto.
Sin embargo, había algo en su comportamiento que la intrigaba. Alejandro no le hacía preguntas innecesarias ni intentaba llenar el silencio con comentarios banales. Era como si supiera que ella necesitaba espacio, aunque no había ninguna razón para que le importara. Esa noche, mientras la ciudad se llenaba de luces, Amelia se aventuró al salón principal. Alejandro estaba sentado en un sillón junto al ventanal, con una copa de vino en la mano, mirando las calles abajo. No parecía darse cuenta de su presencia hasta que ella se aclaró la garganta. ¿Siempre vives así?, preguntó, señalando el penthouse con un movimiento de la cabeza. Alejandro se encogió de hombros. Es práctico. Amelia frunció el ceño. ¿Práctico? Esto parece más un museo que un hogar. Él esbozó una sonrisa vaga. No necesito que sea un hogar. Amelia lo miró, sintiendo que había algo más detrás de esa respuesta. Caminó hasta el ventanal y se sentó en el borde de un sofá cercano, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Parece una jaula de cristal, murmuró sin pensar. Alejandro giró la cabeza hacia ella, sorprendido por su comentario. Durante un momento, ninguno de los dos dijo nada, pero el aire entre ellos parecía cargado de significado. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. Dime algo, Amelia. Si pudieras desaparecer de verdad, empezar de cero, ¿qué harías? Amelia parpadeó, procesando la pregunta. No esperaba que alguien como él se interesara por sus sueños, especialmente porque ya había perdido la costumbre de pensar en ellos. Pintaría. Su respuesta fue un susurro, pero había una firmeza en su voz que no podía ocultar. Siempre quise ser pintora. Pero en mi mundo, los sueños son un lujo. Alejandro se inclinó hacia adelante, dejando la copa sobre la mesa con un leve tintineo. Entonces, ¿por qué no empiezas ahora? Amelia lo miró, desconcertada. ¿Cómo? Él se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. Este lugar tiene espacio de sobra. Si vas a quedarte aquí, al menos deberías usarlo para algo que te haga sentir viva. Amelia no sabía si reír o llorar. La sinceridad de Alejandro, aunque inesperada, despertó algo en ella que había estado dormido por años. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad de recuperar algo que creía perdido. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese pequeño gesto sería el primer paso hacia un cambio que ninguno había anticipado. El lienzo descansaba sobre un caballete improvisado en una esquina del penthouse, cerca de un ventanal que dejaba entrar la luz tenue del atardecer. Amelia, con el cabello recogido en un moño desordenado y manchas de pintura en sus manos, se movía alrededor de su trabajo con una concentración casi feroz. Cada pincelada parecía una confesión, un intento de poner orden a las emociones que había contenido durante años. Alejandro observaba desde la distancia, sentado en el borde de un sofá con una taza de café en las manos. Había algo fascinante en cómo Amelia trabajaba, era como si el mundo desapareciera para ella. Por un momento, pensó en cómo ese mismo impulso creativo parecía casi alienígena en su propio mundo, donde todo se medía en términos de eficiencia y resultados. Es un buen comienzo, comentó finalmente, rompiendo el silencio. Amelia levantó la vista, un poco sorprendida. No se había dado cuenta de que él seguía ahí. No lo sé, respondió, limpiándose las manos en un trapo viejo. Es la primera vez que pinto algo en años. Se siente extraño, pero también bien. Alejandro asintió, pero no dijo nada más. No era su estilo dar cumplidos innecesarios, aunque debía admitir que había algo especial en el caos controlado de los colores en ese lienzo. Algo que le recordaba a Amelia misma. La tranquilidad del momento fue interrumpida por el sonido insistente de un teléfono.
Alejandro lo sacó del bolsillo de su pantalón y frunció el ceño al ver el número desconocido en la pantalla. Espera un momento. Se levantó y caminó hacia otra habitación, dejando a Amelia sola. Ella lo vio desaparecer por el pasillo y suspiró, volviendo al lienzo. Pero la sensación de calma había desaparecido. Había algo en la manera en que Alejandro actuaba, siempre calculado, siempre en control, que la hacía sentir como si estuviera en el borde de algo peligroso, aunque no supiera exactamente qué. En la oficina contigua, Alejandro se apoyó contra su escritorio mientras respondía a la llamada. ¿Quién habla?, preguntó, su tono seco. Una voz masculina respondió, baja pero cargada de amenaza. ¿De verdad creíste que podías ocultarla? Sabemos que está contigo. Alejandro no dijo nada, pero su mandíbula se tensó. El silencio del otro lado de la línea fue suficiente para confirmar que no era un malentendido. Amelia había sido localizada. No sé de qué hablas, respondió con calma, pero por dentro ya estaba trazando un plan. La voz en el teléfono soltó una risa corta y amarga. No juegues con nosotros. Amelia no es algo que puedas esconder, y tú no eres tan intocable como crees. Solo es cuestión de tiempo. El tono amenazador no pasó desapercibido, pero Alejandro no permitió que el miedo lo alcanzara. Colgó sin despedirse, su mente ya trabajando en los siguientes pasos. No había previsto esto, pero si algo sabía hacer era reaccionar rápido. Volvió al salón principal y encontró a Amelia de pie frente al ventanal, mirando la ciudad como si buscara algo más allá de las luces. La forma en que su cuerpo estaba tenso, con los brazos cruzados sobre el pecho, le dijo que algo no estaba bien. Tenemos que salir de aquí, dijo Alejandro directamente. Amelia se giró, su expresión confusa. ¿Qué? ¿Por qué? Alejandro no ofreció detalles. Es más seguro no quedarse en un solo lugar. Voy a llevarte a otro sitio donde puedan encontrarte menos fácilmente. Amelia lo miró fijamente, intentando leer en su rostro algo que le diera pistas. ¿Alguien te llamó, verdad?, preguntó finalmente. Alejandro no respondió de inmediato, pero su silencio fue suficiente para confirmarlo. Amelia sintió como el nudo en su estómago se apretaba aún más. No quiero que te metas en problemas por mi culpa, dijo, su voz temblando levemente. Alejandro negó con la cabeza, ya buscando las llaves del auto. Ya estoy metido. Así que no hay vuelta atrás. El auto atravesaba las calles iluminadas de la ciudad, alejándose del penthouse. Alejandro había decidido no arriesgarse y llevarla a una propiedad en las afueras, un lugar que rara vez usaba pero que era prácticamente desconocido para cualquiera fuera de su círculo más cercano. Amelia miraba por la ventana, su mente llena de preguntas. ¿Cuánto más podría seguir huyendo? ¿Cuánto tiempo más antes de que la encontraran? ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Alejandro no apartó la vista del camino, pero su mandíbula se tensó. Te lo dije. Estoy cansado de no hacer nada que importe. Eso no es suficiente razón. Amelia lo miró fijamente, su voz casi un susurro. Nadie arriesga tanto sin un motivo real. Él soltó un suspiro, y por un momento, su fachada de control pareció tambalearse. Tal vez porque tú tienes algo que yo no. Algo que olvidé hace mucho tiempo. Amelia frunció el ceño, confundida. ¿Qué cosa? Alejandro apretó los labios, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. La capacidad de creer que hay algo más allá de todo esto. De pelear por algo que no sea solo dinero o poder. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Amelia lo miró, intentando entenderlo, y por primera vez vio algo en el que no había notado antes, un hombre atrapado en una prisión que había construido para sí mismo.
Cuando llegaron a la propiedad, una casa escondida entre árboles, Alejandro apagó el motor y se giró hacia Amelia. «Aquí estará segura por ahora», dijo. Amelia asintió, pero no se movió para salir del auto. «Gracias», murmuró después de un momento, sus ojos fijos en los suyos. Alejandro no respondió, pero algo en su mirada decía que entendía. Sin importar lo que viniera después, sabía que ya no era el mismo hombre que había sido antes de conocerla. La casa estaba en medio de un claro, rodeada de árboles altos que parecían una barrera natural contra el mundo exterior. A diferencia del penthouse, este lugar no exudaba lujo. Era modesta pero acogedora, con una chimenea que calentaba el ambiente y muebles antiguos que contaban historias de otra época. Amelia miraba a su alrededor mientras Alejandro descargaba del auto algunas bolsas que había traído por precaución. El silencio del lugar era profundo, casi irreal después del constante ruido de la ciudad. ¿Es tu casa?, preguntó Amelia, rompiendo el silencio. Alejandro negó con la cabeza, dejando las bolsas sobre una mesa cercana. «Es un lugar que usaba mi familia para escapar de todo. No vengo aquí desde hace años». Amelia frunció el ceño, intrigada. «¿Por qué lo dejaste?». Él la miró, como si considerara cuánto estaba dispuesto a revelar. Finalmente, se encogió de hombros. «Supongo que en algún momento me convencí de que no tenía tiempo para desconectar. O tal vez no quería enfrentarme a lo que significaba estar solo». Ella asintió lentamente, reconociendo algo de sí misma en sus palabras. «Es bonito. Hay algo tranquilo en este lugar». Alejandro no respondió, pero su expresión se suavizó. Tal vez era la primera vez en mucho tiempo que alguien describía algo suyo sin aludir al dinero o el estatus. Sin más palabras, se puso a encender la chimenea, y pronto el crepitar de las llamas llenó el espacio, aportando una calidez que ambos parecían necesitar. Las horas pasaron con una calma tensa. Amelia se instaló en una de las habitaciones, mientras Alejandro revisaba su teléfono en busca de actualizaciones. Había hecho un par de llamadas rápidas a contactos confiables, intentando confirmar si la amenaza era más cercana de lo que parecía, pero la información era escasa. Lo único que estaba claro era que la familia de Amelia no se detendría. Por la noche, Amelia lo encontró en el porche trasero, sentado en una silla de madera con una copa de vino en la mano. La luz de la luna se filtraba a través de las ramas, creando sombras que danzaban sobre el suelo. Alejandro no se movió cuando ella se acercó, pero inclinó ligeramente la cabeza, invitándola a unirse. «¿No puedes dormir?», preguntó, sin mirarla. Amelia se sentó en la otra silla, abrazando una taza de té que había preparado antes de salir. «No. Cada vez que cierro los ojos, pienso en que ellos podrían encontrarme». Alejandro asintió lentamente. «Lo harán, si no somos cuidadosos». Amelia lo miró con el ceño fruncido. «¿Por qué hablas como si esto también fuera tu problema? Podrías haberte desentendido desde el principio». Alejandro tomó un sorbo de su vino antes de responder. «Podría haberlo hecho. Pero no lo hice. Y aquí estamos». «Eso no responde mi pregunta». Ella lo miraba con intensidad, como si intentara desentrañar el misterio que él representaba. Alejandro se giró hacia ella, sus ojos oscuros fijos en los suyos. «Tal vez porque tú me recuerdas algo que olvidé. Lo que es querer algo más que lo que el mundo espera de ti». Amelia apartó la mirada, su pecho apretado por la emoción que sus palabras provocaban. Era difícil aceptar que, en este extraño y peligroso giro de los acontecimientos, alguien pudiera entenderla mejor que aquellos que la conocían de toda la vida. «¿Alguna vez quisiste algo más?», preguntó en voz baja, como si temiera la respuesta. Alejandro soltó una risa breve y amarga. «Claro.
pero me convencí de que no valía la pena intentarlo. Era más fácil seguir el camino que ya estaba trazado. Amelia lo miró de nuevo, y esta vez lo vio claramente. Alejandro no era solo un hombre rico y frío. Era alguien que también estaba perdido, aunque su prisión tuviera paredes de cristal y acero. Esa noche, mientras Alejandro dormía en el sofá de la sala y Amelia se retiraba a su habitación, algo cambió. Por primera vez, ella no se sentía completamente sola en su lucha. No sabía cómo, pero había una conexión entre ellos que trascendía la lógica. No era amor todavía, pero era algo igual de poderoso, la sensación de ser comprendida. El amanecer llegó silencioso, con el canto de los pájaros como único sonido. Alejandro se levantó temprano y salió a correr por el bosque, dejando a Amelia en la casa. Necesitaba despejar su mente, encontrar claridad en medio del caos que su vida se había vuelto en las últimas 48 horas. Cuando regresó, la encontró en la cocina, tratando de preparar algo para desayunar. La escena era casi surrealista, como si por un momento fueran dos personas normales en una vida normal. ¿Café?, preguntó ella, levantando la cafetera. Alejandro asintió, sonriendo por primera vez en días. Eso estaría bien. Se sentaron juntos en la mesa, el silencio entre ellos menos pesado que antes. Amelia sorbió su café, sus ojos fijos en el paisaje que se veía por la ventana. No puedo seguir así para siempre, dijo finalmente, rompiendo la calma. Alejandro dejó su taza sobre la mesa. Nadie puede. Pero hay maneras de enfrentarlo. Ella lo miró, con una mezcla de desafío y esperanza. ¿Y cómo se supone que haga eso? ¿Volviendo? ¿Rindiéndome? Alejandro negó con la cabeza, inclinándose hacia ella. No. Pero tampoco puedes huir eternamente. Hay una diferencia entre esconderse y decidir pelear en tus propios términos. Amelia tragó saliva, sus palabras resonando en su interior. Por primera vez, consideró que tal vez tenía razón. Pero el miedo seguía ahí, una sombra que no podía ignorar. Lo que ninguno de los dos sabía era que el tiempo para decidir se estaba agotando. Afuera, en el mundo que creían haber dejado atrás, las sombras comenzaban a moverse. Y el pasado estaba más cerca de lo que pensaban. La casa se sumía en el silencio de la tarde mientras Amelia observaba por la ventana, su mente atrapada en una espiral de preguntas sin respuesta. Habían pasado días desde que llegaron a ese refugio, y aunque el lugar ofrecía una tranquilidad que nunca había conocido, también la llenaba de inquietud. No podía evitar sentir que algo estaba a punto de romperse, como si el aire estuviera cargado de una tormenta invisible. Alejandro entró a la sala, con el teléfono en la mano y una expresión grave en el rostro. Amelia lo notó de inmediato y dejó la taza de té que sostenía sobre la mesa. ¿Qué pasa?, preguntó, esforzándose por mantener la calma. Él no respondió de inmediato. Caminó hacia la chimenea y se quedó de pie, mirando las llamas que bailaban suavemente. Finalmente, rompió el silencio. Recibí una llamada de alguien en quien confío. Tu familia no solo te está buscando, están comprando favores. Gente dispuesta a hablar, dispuesta a seguir pistas. No están lejos de encontrarte. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Amelia. El calor de la chimenea parecía disiparse, dejando un frío que se colaba por las grietas de su seguridad. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro giró la cabeza hacia ella, sus ojos serios pero decididos. Significa que tenemos que prepararnos. No vamos a esperar a que lleguen. Vamos a enfrentarlo. Amelia se levantó de su asiento, cruzando los brazos como si eso pudiera protegerla. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Están usando su dinero, su poder, todo lo que tienen.
¿Qué podemos hacer nosotros contra eso? No subestimes lo que podemos hacer, respondió Alejandro, acercándose a ella. Su voz era baja, pero había una fuerza en sus palabras que no podía ignorar. La clave no es ganar en su terreno, sino llevarlos al nuestro. Ella lo miró con incredulidad. ¿Y cuál es nuestro terreno? El que tú elijas, respondió, su mirada penetrante. Ellos te ven como un objeto, una pieza en su juego. Si dejamos que piensen eso, siempre tendrán la ventaja. Pero si tú decides pelear como la persona que eres, libre de lo que quieren que seas, entonces todo cambia. Esa noche, mientras Alejandro revisaba los posibles contactos que aún podían ayudarlo, Amelia se quedó en la sala con una libreta vieja que había encontrado entre las cosas de la casa. Dibujaba formas abstractas, tratando de dar sentido a sus emociones, pero su mente seguía regresando a lo mismo, la inevitabilidad de lo que venía. Cuando Alejandro finalmente salió de la oficina improvisada que había montado, la encontró sentada en el suelo, rodeada de papeles con bocetos desordenados. ¿Qué haces?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Amelia levantó la vista y se encogió de hombros. Intento poner mis pensamientos en orden. Pero es difícil. Alejandro se acercó, recogiendo uno de los papeles. Era un dibujo de una figura encadenada, con sombras alargadas que parecían envolverla. Lo miró en silencio antes de dejarlo de nuevo en el suelo. No puedes dejar que esas cadenas te definan, Amelia. Su tono era serio, casi duro. Si lo haces, ellos ganan. Ella soltó una risa amarga. Eso es fácil de decir. Pero para mí, esas cadenas han estado ahí toda mi vida. No sé cómo quitármelas. Alejandro se arrodilló frente a ella, sus ojos fijos en los suyos. Entonces empieza por algo pequeño. No tienes que derribar todas las paredes de una vez. Solo tienes que dar el primer paso. Amelia lo miró fijamente, sintiendo cómo sus palabras se hundían en su interior. Había algo en él, en su convicción, que hacía que quisiera creer que era posible. Aunque fuera solo por un momento. A la mañana siguiente, Alejandro salió temprano para abastecerse en un pequeño pueblo cercano. Quería evitar sospechas, así que fue cuidadoso, manteniendo las interacciones al mínimo y pagando en efectivo. Sin embargo, no pudo ignorar las miradas curiosas de algunos lugareños. Estaba acostumbrado a llamar la atención, pero en esta ocasión, esa atención lo ponía en alerta. Mientras tanto, Amelia aprovechó el tiempo para explorar los alrededores de la casa. Había un pequeño arroyo que corría detrás del terreno, con agua cristalina que reflejaba el cielo despejado. Se sentó en la orilla, dejando que el sonido del agua la calmara. Por un momento, se permitió imaginar una vida diferente, una en la que pudiera quedarse allí, lejos de todo, pintando y encontrando su propia paz. Pero la fantasía se rompió cuando escuchó un ruido en la distancia. Era un sonido metálico, como el chirrido de un motor que se acercaba. Se levantó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Regresó corriendo a la casa, su mente llena de imágenes de lo que podría estar ocurriendo. Alejandro aún no había regresado, y el pensamiento de enfrentarse a algo sola la llenaba de terror. Dentro, cerró las puertas y se quedó junto a la ventana, observando. Los segundos se alargaron hasta sentirse como horas, pero el ruido finalmente se desvaneció. Respiró hondo, intentando calmarse, pero sabía que la sensación de peligro no desaparecería tan fácilmente. Cuando Alejandro volvió, la encontró tensa, con los ojos rojos de haber llorado en silencio. No tuvo que preguntar para saber que algo había ocurrido. ¿Qué pasó?, preguntó, dejando las bolsas en la cocina. Amelia lo miró, su voz apenas un susurro. Creo que alguien estuvo cerca. Alejandro asintió, su expresión endureciéndose.
Entonces tenemos que movernos. No podemos esperar más. Amelia lo miró, su miedo mezclándose con algo más, determinación. Por primera vez, sintió que tal vez, solo tal vez, podía enfrentarse a lo que venía. Pero sabía que el tiempo no estaba de su lado, y que las sombras que lo seguían se hacían más largas con cada paso. La casa estaba completamente oscura, salvo por la luz tenue que se filtraba desde una lámpara en la sala. Amelia y Alejandro se habían sentado juntos a planear sus próximos movimientos, pero el cansancio los alcanzó. Los días recientes los habían puesto al límite, tanto física como emocionalmente. Sin embargo, la calma de la noche no era más que un velo frágil. Ambos sabían que el tiempo para actuar se agotaba. Amelia estaba recostada en el sofá, abrazada a una manta. Alejandro revisaba una lista de contactos en su teléfono, buscando una salida. En su rostro había una concentración fría, pero detrás de eso, un rastro de inquietud. La amenaza de la familia de Amelia no era algo que pudiera tomarse a la ligera. ¿Crees que nos alcanzarán aquí?, preguntó Amelia de repente, su voz apenas un murmullo en la penumbra. Alejandro levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella. No lo sé. Pero no pienso esperar a averiguarlo. Ella asintió lentamente, su mente atrapada entre el miedo y la confusión. Había escapado para encontrar libertad, pero todo lo que había conseguido era un nuevo tipo de prisión, una en la que cada día parecía más incierto que el anterior. A la mañana siguiente, la rutina de ambos se convirtió en una coreografía silenciosa. Alejandro preparaba el desayuno mientras Amelia intentaba reorganizar su mente. La casa, con su quietud casi abrumadora, comenzaba a sentirse sofocante. Necesito salir, dijo de repente, rompiendo el silencio. Alejandro la miró desde la cocina, su ceño fruncido. ¿Salir? ¿A dónde? Amelia se encogió de hombros. No lo sé. Solo necesito respirar, alejarme de estas paredes por un momento. Él dejó el cuchillo sobre la encimera y se cruzó de brazos. Es un riesgo innecesario. Si alguien te ve. Lo sé. Ella lo interrumpió, su tono cortante. Pero no puedo seguir así, Alejandro. Me estoy volviendo loca. Él la observó en silencio durante unos segundos antes de asentir. Bien. Pero no irás sola. Caminaron juntos por un sendero que serpenteaba entre los árboles, el suelo cubierto de hojas que crujían bajo sus pies. El aire era fresco, casi frío, y por un momento, Amelia sintió que podía respirar de nuevo. ¿Siempre fuiste tan protector?, preguntó, con un leve intento de humor en su tono. Alejandro sonrió apenas, sin dejar de mirar el camino. No. Creo que tú sacaste eso de mí. Ella lo miró de reojo, sorprendida por su honestidad. ¿Es bueno o malo? No lo sé aún. La respuesta fue rápida, pero no carente de significado. Caminaron en silencio por un rato más, hasta que llegaron a un pequeño claro donde un arroyo cruzaba entre las rocas. Amelia se detuvo y se inclinó para tocar el agua, disfrutando de la sensación helada en sus manos. Alejandro, por su parte, permaneció de pie, su mirada fija en el horizonte, como si esperara que algo o alguien apareciera de repente. ¿Qué piensas hacer cuando todo esto termine?, preguntó Amelia, sin mirarlo. Eso depende de ti, respondió él, su tono serio. Amelia se giró hacia él, frunciendo el ceño. ¿De mí? Alejandro asintió. Sí. Esta es tu lucha, Amelia. Yo solo estoy aquí para ayudarte. Pero lo que venga después, eso es algo que solo tú puedes decidir. Ella lo observó en silencio, procesando sus palabras. Había algo en ellas que le daba fuerzas, pero también un peso que no estaba segura de poder cargar.
Cuando regresaron a la casa, algo estaba fuera de lugar. Alejandro fue el primero en notarlo. La puerta trasera, que siempre aseguraban antes de salir, estaba ligeramente entreabierta. Intercambió una mirada rápida con Amelia y le indicó que se quedara atrás mientras avanzaba con cautela. Dentro, todo parecía igual, pero había un detalle que no podía ignorar. Un vaso estaba fuera de lugar en la cocina y la alfombra de la sala tenía una esquina levantada. Eran señales sutiles, pero suficientes para saber que alguien había estado allí. ¿Qué pasa?, susurró Amelia desde la entrada. Alguien entró, respondió Alejandro, su voz baja pero cargada de tensión. Antes de que pudieran procesarlo, un ruido sordo vino desde el pasillo. Alejandro avanzó rápidamente, con Amelia siguiéndolo de cerca. Al llegar a la oficina improvisada, encontraron una ventana abierta. Una corriente de aire helado llenaba el espacio, y sobre el escritorio había un papel doblado. Alejandro lo tomó, desplegándolo con cuidado. El mensaje era simple, pero estremecedor: sabemos dónde estás. No puedes esconderla para siempre. Amelia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz temblando. Alejandro apretó los labios, su expresión endureciéndose. Nos vamos esta noche. Pasaron las siguientes horas empacando lo esencial. Alejandro hizo varias llamadas rápidas, asegurándose de que su próximo movimiento fuera lo más seguro posible. Amelia, mientras tanto, luchaba por mantener la calma, cada sonido fuera de la casa haciendo que su corazón latiera más rápido. Cuando el sol comenzó a ocultarse, salieron por la puerta trasera, dejando la casa en silencio una vez más. El auto estaba estacionado a unos metros de distancia, escondido entre los árboles. Alejandro tomó el asiento del conductor y miró a Amelia antes de encender el motor. No importa lo que pase, no te detengas, le dijo, su voz baja pero firme. Amelia asintió, su mano apretando el cinturón de seguridad como si fuera un salvavidas. Mientras el auto se alejaba por el camino de tierra, una sola pregunta ardía en su mente: ¿cuánto más podría huir antes de que el pasado los alcanzara? El camino serpenteaba entre colinas oscuras, iluminadas solo por los faros del auto. Amelia miraba por la ventana, su respiración entrecortada mientras su mente volvía una y otra vez al mensaje dejado en la casa. Alejandro, al volante, mantenía una expresión impasible, aunque sus manos estaban tensas sobre el volante. El silencio entre ellos era tan denso que parecía otra presencia en el vehículo. Finalmente, Alejandro habló, su tono bajo pero firme. Tenemos un par de horas antes de que amanezca. Necesitamos llegar al lugar antes de que ellos tengan tiempo de reaccionar. Amelia lo miró, su rostro pálido por la tensión acumulada. ¿Qué lugar? ¿A dónde vamos ahora? Alejandro evitó su mirada, concentrándose en la carretera. Es un viejo almacén que usaba para guardar equipos de una de mis empresas. Está abandonado, pero lo suficientemente apartado como para darnos algo de tiempo. Ella asintió, pero no pudo evitar sentir que estaban simplemente retrasando lo inevitable. Cada vez que pensaba que habían encontrado un respiro, algo volvía para sacudirlos. Esa sensación de estar siempre un paso detrás del peligro comenzaba a desgastarla. ¿Qué pasa si nos encuentran ahí también?, preguntó finalmente, su voz temblorosa. Alejandro apretó los labios. No nos encontrarán. Amelia quiso creerle, pero el miedo en su pecho le decía otra cosa. Horas más tarde, llegaron al almacén. Era un edificio frío y desolado, rodeado de hierbas altas y un aire de abandono. Alejandro apagó el motor y salió primero, revisando los alrededores antes de indicarle a Amelia que bajara. Ella se envolvió en su chaqueta, sintiendo como el frío de la madrugada se le colaba hasta los huesos. No es ideal, pero es lo mejor que tenemos ahora mismo,
dijo Alejandro, abriendo la puerta oxidada del almacén. Adentro, el espacio estaba lleno de sombras. Las paredes de concreto desnudo y las cajas apiladas en un rincón daban al lugar una sensación de aislamiento que no ayudaba a calmar los nervios de Amelia. Alejandro encendió una linterna y revisó el lugar meticulosamente antes de asentir, satisfecho. «Estaremos seguros aquí por un tiempo», anunció, más para sí mismo que para ella. Amelia lo observó, su mente girando con preguntas que no sabía si debía hacer. Finalmente, la necesidad de entender lo que estaba pasando la empujó a hablar. «¿Por qué estás tan preparado para algo como esto?», preguntó, su tono más desafiante de lo que pretendía. Alejandro se detuvo, la luz de la linterna iluminando un rincón vacío del almacén. No respondió de inmediato, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque he tenido que enfrentar cosas antes», dijo finalmente, girándose hacia ella. «No exactamente como esto, pero lo suficiente como para saber que, si no tomas el control, te aplastan». Amelia frunció el ceño. «¿Qué tipo de cosas?». Alejandro suspiró, bajando la linterna. «Negocios. Gente que quiere lo que tienes. No es lo mismo que lo tuyo, pero he aprendido que en este mundo, la gente no se detiene si no la obligas». Ella sintió lentamente, pero la respuesta no le daba paz. Sentía que Alejandro cargaba con algo más, algo que aún no estaba dispuesto a compartir. El día avanzaba lentamente, cada minuto arrastrándose como si el tiempo mismo estuviera conspirando contra ellos. Alejandro se mantenía ocupado revisando su teléfono y asegurándose de que no había señales de actividad sospechosa cerca del almacén. Amelia, por su parte, trataba de distraerse dibujando en un cuaderno que había encontrado entre las cajas. «¿Qué hará si todo esto termina?», preguntó ella de repente, sin apartar la vista del papel. Alejandro levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. «No lo he pensado». «¿No lo has pensado?», repitió ella, con un tono que mezclaba incredulidad y frustración. «Entonces, ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿Por qué arriesgarte?». Él dejó el teléfono sobre una mesa improvisada y la miró directamente. «Estoy haciendo esto porque alguien tiene que hacerlo. Porque tú mereces una oportunidad de vivir tu vida sin que otros decidan por ti». Amelia sostuvo su mirada, sintiendo cómo las emociones que había estado reprimiendo durante días comenzaban a salir a la superficie. «¿Y qué hay de ti? ¿No mereces lo mismo?». Alejandro no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó hacia una ventana rota que daba al exterior, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos. Finalmente, habló, su tono bajo y cargado de algo que Amelia no pudo identificar. «Mi vida siempre ha sido sobre control. Pero ahora, tal vez me doy cuenta de que hay cosas que no puedo controlar. Como tú. Como esto». Amelia se levantó, acercándose a él. «No eres responsable de mí, Alejandro». Él giró la cabeza hacia ella, sus ojos oscuros fijos en los suyos. «Lo sé. Pero eso no significa que no quiera ayudarte». El sonido de un motor interrumpió el momento, congelándolos a ambos. Alejandro reaccionó de inmediato, apagando las luces y llevándola detrás de una pila de cajas. «Quédate aquí», susurró, sacando un arma que Amelia no había visto antes. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz temblorosa. «Lo que sea necesario», respondió, antes de avanzar hacia la entrada. Amelia se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba cómo el motor se detenía y puertas de auto se abrían. Pasaron segundos que parecieron horas antes de que escuchara voces. Voces que reconocía. «Sabemos que estás aquí, Alejandro», gritó una voz masculina, cortando el silencio como un cuchillo. «Esto no tiene que acabar mal».
Solo queremos a Amelia. Ella sintió que el pánico la envolvía. Sabía que no iban a detenerse hasta conseguir lo que querían. Alejandro, sin embargo, permaneció en silencio, esperando el momento adecuado para actuar. Amelia, por su parte, apretó los puños y trató de calmarse. No sabía cómo terminaría esto, pero una cosa era segura, no estaba dispuesta a volver sin pelear. Y por primera vez, se dio cuenta de que tal vez no estaba tan sola como pensaba. La tensión en el aire era palpable. Las voces provenientes del exterior resonaban en el almacén vacío, cada palabra cargada de amenaza. Alejandro, oculto tras una columna, mantenía la vista fija en la puerta principal mientras evaluaba sus opciones. Sabía que estaban en desventaja, pero no iba a permitir que se llevaran a Amelia sin luchar. Amelia, escondida detrás de las cajas, apenas podía controlar el temblor en sus manos. Su respiración era rápida, y el eco de las palabras de los hombres en el exterior seguía martillando en su cabeza: solo queremos a Amelia. Aquellas palabras no sonaban como una negociación, eran una sentencia. Alejandro retrocedió con sigilo hacia ella. Su expresión estaba endurecida, pero sus ojos mostraban una preocupación genuina. Necesitamos tiempo, susurró, inclinándose para estar a su altura. Amelia negó con la cabeza, su voz quebrada. No puedo seguir huyendo. No así. Y no lo harás. Pero ahora mismo, si salimos, ellos ganan. Alejandro hizo una pausa, su mirada fija en ella. Confía en mí. Ella lo observó, buscando algo en sus palabras que pudiera anclarla. Finalmente sintió, aunque el miedo seguía presente en sus ojos. Afuera, los hombres seguían esperando, sus sombras alargándose bajo la luz tenue de los faros de los autos. Uno de ellos, con un abrigo negro y una voz fría como el acero, dio un paso adelante. Alejandro, sabemos que estás aquí. Hizo una pausa, su tono calculado. Solo queremos hablar. Pero si no cooperas, esto puede complicarse para todos. Desde su escondite, Alejandro se inclinó ligeramente para observar la escena. Había 3 hombres visibles, aunque sospechaba que podría haber más en las sombras. El que hablaba claramente estaba al mando. Era metódico, el tipo de persona que no actúa sin un plan. ¿Cuánto tiempo más crees que puedes esconderla? Continuó el hombre, su voz elevada para alcanzar el interior del almacén. Su familia está dispuesta a cualquier cosa para traerla de vuelta. Y tú, soltó una risa breve, tú no eres más que una molestia pasajera. Alejandro sintió que algo en él se encendía ante las palabras. Había pasado demasiado tiempo enfrentándose a hombres como ese, hombres que creían que todo podía comprarse o tomarse por la fuerza. Pero este no era un negocio ni una negociación. Esta vez, la lucha era personal. Alejandro se giró hacia Amelia, que seguía escondida tras las cajas. Quédate aquí. Pase lo que pase, no salgas. Ella lo miró, su voz apenas un susurro. ¿Qué vas a hacer? Lo que sea necesario, repitió, con una determinación que no permitía discusión. Antes de que pudiera responder, Alejandro ya estaba avanzando hacia la puerta. Su postura era relajada, casi despreocupada, pero sus ojos estaban alerta, escaneando cada rincón del exterior. Salió al frío aire de la madrugada, deteniéndose justo frente a la luz de los faros. Aquí estoy, anunció, con un tono que era a la vez desafiante y calmado. El hombre del abrigo negro lo observó, su expresión de satisfacción mezclada con un destello de sorpresa. Finalmente, comenzaba a pensar que no tendríamos el placer. No soy un hombre de formalidades innecesarias. Así que, ¿por qué no vas al grano? Alejandro cruzó los brazos, dejando claro que no se intimidaba. El hombre sonrió. Amelia.
su familia la quiere de vuelta. Tú no tienes nada que ganar protegiéndola. Alejandro inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando las palabras. Y, sin embargo, aquí estoy. La sonrisa del hombre se desvaneció. Dio un paso más cerca, su voz endureciéndose. Escucha, esto no es un juego. Si no cooperas, nadie saldrá bien parado. Alejandro dio un paso adelante, acortando la distancia entre ambos. Tienes razón. Esto no es un juego. Pero lo que tú y su familia no entienden es que ella no les pertenece. No es un objeto que puedan mover a su antojo. Y si piensas que voy a entregarla, estás subestimándome gravemente. El aire parecía cargado, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Alejandro podía sentir la tensión en cada fibra de su cuerpo, pero no mostró ni una pizca de duda. Mientras tanto, dentro del almacén, Amelia escuchaba cada palabra. Su corazón latía con fuerza, y el impulso de salir y enfrentarse a sus perseguidores luchaba contra el instinto de permanecer oculta. Finalmente, algo dentro de ella cedió. Amelia se levantó lentamente, su determinación reemplazando al miedo. No iba a permitir que Alejandro enfrentara esto solo. Salió de su escondite y avanzó hacia la puerta, sus pasos firmes pero silenciosos. Cuando llegó al umbral, Alejandro la vio. Su rostro se endureció, pero sus ojos mostraban algo más, preocupación. ¿Qué estás haciendo?, preguntó entre dientes. Amelia lo miró directamente. Es mi lucha, Alejandro. No puedo esconderme más. El hombre del abrigo negro la vio y sonrió con satisfacción. Ah, ahí está. Levantó una mano, indicando a sus hombres que avanzaran. Amelia, tu familia te extraña. Ella se paró al lado de Alejandro, enfrentando a los hombres con una postura que traicionaba su miedo. No voy a volver. No soy una prenda de cambio ni un peón en sus juegos. Se acabó. El hombre arqueó una ceja, su tono volviéndose más amenazante. Tienes valor, lo admito. Pero eso no cambia nada. Alejandro dio un paso adelante, bloqueando el camino hacia Amelia. Entonces tendrás que pasar por mí. El silencio que siguió fue breve pero pesado. Y luego, como si una cuerda invisible se rompiera, el caos estalló. El amanecer bañaba el bosque con tonos dorados, pero la tensión seguía impregnando el aire. Alejandro y Amelia estaban de pie en el borde del claro, observando cómo los últimos rastros de la noche se desvanecían. El enfrentamiento de la noche anterior los había dejado agotados, pero vivos. Los pasos calculados de Alejandro y la inesperada valentía de Amelia habían logrado desarmar a sus perseguidores lo suficiente como para ganar tiempo. Amelia, con los brazos cruzados sobre el pecho, miraba hacia el horizonte. La sensación de haber enfrentado el peligro aún no se asentaba completamente en ella. No era solo el alivio de haber salido con vida, sino algo más profundo. Por primera vez, había sentido control sobre su destino. No era el final de su lucha, pero era un paso. ¿Qué sigue?, preguntó, su voz rompiendo el silencio matutino. Alejandro, a su lado, mantuvo la mirada fija en los árboles. Su rostro, marcado por el cansancio, no mostraba nada que delatara su pensamiento inmediato. Finalmente, exhaló y respondió: eso depende de ti. Amelia frunció el ceño, girándose hacia él. ¿De mí? Todo esto comenzó porque me ayudaste. Yo, no sé si podría haber llegado hasta aquí sola. Alejandro finalmente la miró, su expresión más suave de lo que había sido en días. No se trata de cómo llegaste aquí, Amelia. Se trata de lo que decides hacer ahora. Esta es tu vida. Volvieron a la cabaña en silencio, sus pasos crujían sobre el suelo del bosque húmedo. Aunque la amenaza inmediata había pasado,
Ambos sabían que no podían quedarse allí mucho más tiempo. Amelia comenzó a recoger sus pocas pertenencias mientras Alejandro revisaba sus contactos, buscando el siguiente movimiento. ¿Crees que volverán?, preguntó ella desde la sala, su tono cargado de incertidumbre. Alejandro no levantó la vista de su teléfono. Siempre existe la posibilidad. Pero no creo que se arriesguen a otro enfrentamiento tan pronto. Les dejaste claro que ya no eres la misma persona de la que pueden aprovecharse. Amelia dejó la bolsa que estaba empacando y lo miró fijamente. ¿Y tú? ¿Qué harás después de esto? Alejandro alzó la mirada, su semblante serio. Esa es una buena pregunta. Hizo una pausa, como si evaluara sus propias palabras. Por mucho tiempo, he hecho lo que se esperaba de mí, lo que mi mundo dictaba. Pero tú, se detuvo, su tono más bajo, me hiciste darme cuenta de que tal vez hay más. Más que negocios, más que poder. Amelia sostuvo su mirada, algo en sus palabras despertando una calidez en su pecho que no esperaba. Quería responder, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. En cambio, asintió, dejando que el silencio hablara por ambos. Unas horas más tarde, dejaron la cabaña. Alejandro había hecho arreglos para que Amelia pudiera desaparecer, al menos temporalmente, mientras decidía sus próximos pasos. La dejó en una estación de tren, lejos de cualquier lugar donde su familia pudiera rastrearla fácilmente. Amelia estaba parada junto al andén, con una mochila al hombro. Miró el tren que se acercaba lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. Alejandro estaba a su lado, inmóvil, pero la intensidad en su mirada hablaba por él. Gracias, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Alejandro inclinó la cabeza. No necesitas darme las gracias, Amelia. Lo hiciste por ti misma. Ella quiso responder, pero las palabras seguían eludiéndola. Todo lo que podía hacer era mirarlo, memorizando cada línea de su rostro, cada detalle. Porque, aunque no lo dijera en voz alta, sabía que este momento podía ser un adiós. El tren llegó, el sonido metálico llenando el aire. Amelia dio un paso hacia la puerta, pero se detuvo. Se giró hacia Alejandro una última vez. ¿Y si no quiero que esto termine aquí?, preguntó, su voz temblando levemente. Alejandro la miró fijamente, su expresión suave pero firme. Entonces no terminará. Pero depende de ti decidir cuándo estarás lista. Amelia asintió lentamente, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Luego, subió al tren, sin mirar atrás. Cuando el tren comenzó a moverse, se permitió respirar profundamente. Este era un nuevo comienzo, aunque no sabía exactamente hacia dónde la llevaría. Alejandro permaneció en el andén hasta que el tren desapareció en la distancia. Había una sensación de vacío en su pecho, pero también algo más, una ligera esperanza. Amelia había sido mucho más que alguien a quien proteger, había sido un recordatorio de todo lo que él había olvidado perseguir. Con un último vistazo al horizonte, Alejandro dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su auto. La vida seguía, y aunque no sabía exactamente qué venía después, sabía que este no era el final. Había algo en la fuerza de Amelia, en la forma en que había decidido enfrentar el mundo, que lo inspiraba a hacer lo mismo. En un futuro no tan distante, sus caminos podrían cruzarse de nuevo. Por ahora, ambos sabían que necesitaban construir algo por sí mismos, algo que no dependiera de huir o protegerse del pasado. Y aunque el destino seguía siendo incierto, cada uno llevaba consigo una lección imborrable, el poder de elegir su propia libertad, sin importar cuán alto fuera el costo. El tren avanzaba hacia el horizonte, y con él, Amelia se dirigía hacia lo desconocido, pero esta vez, lo hacía con esperanza. Y Alejandro, de pie junto a su auto, la veía irse, sabiendo que este capítulo no era un cierre, sino el comienzo de algo más grande.
Por favor, estimadas damas y caballeros, denme un me gusta y suscríbanse.